Hola amigos y amigas, en este día voy a enseñarles cómo hacer unos espaguetis verdes bien ricos y vamos a acompañarlo de un bistec asado. Aquí tengo 2 libras de bisteces rancheros que se pueden encontrar en las tiendas mexicanas. Vamos a necesitar sal, una cucharadita rasa de pimientas, 1/4 de aceite del que ustedes tengan en casa y 1/4 de jugo de naranja agria, como la que tenemos aquí. Si no tienen naranja agria, pueden usar limón. También vamos a necesitar 7 ajos. Ok, ahora vamos a mezclar los ingredientes para marinar la carne. Primeramente voy a rallar los ajos. Los ajos le dan un sabor muy rico a la carne. Entonces yo le he puesto 7. Es lo que vamos a ocupar. Después de que los ajos ya estén rallados, va a ser más fácil para mezclarlo. Me gusta más rallarlos que molerlos. Y después vamos a moler las pimientas. Ok, ya está el ajo rallado. Las medidas que les di, el 1/4 de jugo de naranja y el 1/4 de aceite, han sido con medidas de este vaso. Ok, ahora vamos a moler las pimientas en este molcajete pequeño. Me gusta más molerlas así frescas que usar en polvo. Siento que les da más sabor a la carne cuando las pimientas las molemos nosotros mismos. Ya que terminemos de moler las pimientas, vamos a mezclarlo con los ajos, la naranja agria, el aceite y vamos a ponerle sal. Y entonces con esta mezcla vamos a marinar los bisteces y los vamos a separar. Y después voy a mostrarles las cosas que vamos a necesitar para hacer los espaguetis verdes. Si ustedes piensan que se les hace difícil moler la pimienta y creen que es más fácil ponerles la pimienta en polvo, pueden hacerlo. No cambia nada. Solo que para mi gusto prefiero moler las pimientas. Pero ustedes pueden ponerle pimienta comprada en polvo, no hay problema. Bueno, ya tenemos las pimientas molidas y vamos a agregarlas a este bol donde está el ajo. ¡Claro que sí! Vamos a poner aproximadamente una cucharada de sal, pero todo es al gusto. Ustedes pueden ponerle menos o más de acuerdo a como a ustedes les guste. Vamos a agregar la naranja agria y el aceite. Y vamos a mezclar. En este momento pueden probar si está bien la sal o si le hace falta.
Para mi gusto voy a ponerle otra cucharadita más. Así. Esta mezcla de ajo, pimienta y lo cítrico de la naranja agria da un sabor muy rico a los bisteces. Para mí ya está bien así. Ahora vamos a agregar esta mezcla a los bisteces. Y con las manos bien limpias vamos a mezclar para que todos los bisteces se impregnen de esta mezcla. Bueno, yo creo que ya está todo bien mezclado. Entonces vamos a dejar estos bisteces a que se sigan marinando. Vamos a ponerlos en el refrigerador y enseguida les voy a mostrar las cosas que necesito o los condimentos que voy a necesitar para hacer los espaguetis verdes. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los espaguetis van a ser 4 chiles poblanos. Normalmente yo los encuentro siempre en esta tienda grande que hay en todas partes. Ya ustedes se imaginan cuál es. Si no llegan a encontrar chile poblano, pueden usar otro que es muy parecido y no pasa nada. También le da buen sabor, pero de preferencia chile poblano. 4 piezas. Vamos a necesitar queso panela. Aquí tengo 2 paquetes, yo voy a utilizar 1,5 paquetes. Vamos a utilizar 3 medias cremas Nestlé. Vamos a necesitar 1/4 de cebolla mediana, 2 ajos. Y vamos a poner la sal al gusto y 2 paquetes de espagueti de 1 libra cada uno. Para empezar vamos a limpiar los chiles de esta manera. Bueno, esta es mi manera de hacerlo. Si ustedes tienen otra diferente, está bien. Bueno, yo abro los chiles por la parte de atrás y después los parto a la mitad y los vuelvo a dar otro corte para poder limpiarlos y sacarles toda la semilla y también los nervios del chile, como estas cositas que vemos aquí. Yo le dije nervios, no sé cómo se llama, pero bueno, limpiamos bien la semilla. Aquí lo cortamos otra vez. Quitamos esto. Limpiamos bien las semillas. Después vamos a cortar en pedazos más o menos chicos. Y así vamos a hacer con todos los chiles, y ya que los tengamos todos cortados, vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora, menos el queso. Entonces volvemos en un ratito. Ok, ya tenemos aquí los chiles cortados, le hemos quitado las venas y vamos a poner el 1/4 de cebolla. La media crema, antes de ponerla hay que agitarla un poquito porque viene un poco espesa, entonces hay que agitarla bien y entonces la ponemos en la licuadora. ¡Claro que sí! Así viene un poco espesa, entonces hay que agitarla un poco más.
a poner la última. Vamos a agregar los 2 dientes de ajo y una cucharada de sal, pero recuerden que es al gusto. Vamos a ponerle una cucharada y luego hay que probar para ver cómo queda al final. Los 2 dientitos de ajo y una cucharada rasa de sal, para que no vayamos a salar. Es mejor ponerle, si le falta, que ponerle demasiado. Ok, ya tenemos todos los ingredientes aquí. Ahora vamos a licuarlos. Ok, antes de moler los chiles con todos los ingredientes, aquí ya tengo una cacerola con 3 litros de agua que está hirviendo. Le he puesto una cucharada de sal y voy a poner los espaguetis para que se vayan cociendo. Como les dije, son 2 libras. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se suavicen las puntas para que podamos introducir todos los espaguetis dentro de la olla. Pero vamos ahora a licuar los chiles y vamos a probar la sal. Por favor, no se olviden de separar los espaguetis con las puntas del tenedor para que no se peguen. Es muy importante separarlos. También no olviden que cada marca de espagueti tiene diferente tiempo, entonces por favor sigan las instrucciones del paquete de los espaguetis que hayan comprado. En el que yo compré necesitan 13 minutos, de 11 a 13 minutos para que queden al dente. Entonces fíjense en la caja de los espaguetis que ustedes compraron. Ya que veamos que ya están separados, ok, entonces vamos a esperar nada más el tiempo que necesitan para que se cosan. Bueno, la salsa de los chiles con la cebolla y todos los ingredientes ya están listas, así es como debe de quedar. Le he agregado media cucharada más de sal y a mi gusto ya así está bien. Bueno, los espaguetis ya están listos, ya están cocidos y los he puesto en un colador para que escurran, porque voy a ponerle agua fría para que la cocción termine. Entonces voy a ponerles agua suficiente. Con el agua fría va a terminar la cocción. Con las manos bien limpias voy a mover los espaguetis para asegurarme que el agua ha llegado hasta abajo. Ya están. Ahora vamos a dejar que se escurran y podemos ayudar nosotros un poco también agitando el colador, y vamos a dejar un ratito que se escurra y volvemos. Bueno, ya casi terminamos, amigos. Vamos a rallar el queso y enseguida vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a mezclar la salsa con los espaguetis y vamos a poner el queso. Y solamente vamos a ponerlos sobre la estufa a fuego bajo por unos minutos hasta que el queso gratine, y ya estarán listos nuestros espaguetis. ¡Claro que sí! Ok, amigos, esto es opcional. Yo voy a ponerle 3
a 4 cucharadas de mantequilla. Si ustedes quieren pueden hacerlo, pueden ponerlo, si no está bien, no pasa nada. Voy a ponerlo a temperatura no muy alta para que no se queme la mantequilla. Ahora voy a poner los espaguetis y voy a mezclar. Voy a ayudarme de estos 2 tenedores para que se impregnen los espaguetis de la mantequilla. Está abajo. Claro que sí. Cuando veamos que ya los espaguetis se ven brillositos, significa que ya se impregnaron de la mantequilla. Y entonces aquí vamos a agregar los chiles, la mezcla de los chiles con la media crema. Vamos a hacer lo mismo, a mezclar hasta que sintamos que todo se ha mezclado muy bien. Algo opcional también es poner una taza de granitos de elote. Yo en esta ocasión se los voy a poner, pero ustedes pueden ponerlo o no, es opcional. Les digo que saben muy rico el elote más bien, con el espagueti. Aquí vamos a agregar parte del queso. Y vamos a volver a mezclar hasta que todo se impregne del queso. Todo el espagueti se impregne del queso. Seguimos mezclando. Y ahora vamos a poner queso en la parte de arriba. Vamos a tapar la olla o la cacerola y vamos a esperar unos minutos a fuego bajo, solamente a que el queso se gratine. Y entonces ya estarán listos los espaguetis para comerlos. Bueno, mientras se gratina el queso de los espaguetis, vamos a empezar a asar los bisteces. Yo aquí tengo un comal y está a temperatura alta y vamos a empezar a asar los bisteces. Ustedes pueden usar el bistec que más les guste. Yo en esta ocasión estoy usando ranchero. Y vamos a esperar hasta que se hace para poder voltearlo. Bueno, ya la carne está doradita y vamos a voltearla.
Depende del gusto de cada uno. Algunos tal vez les guste más dorada, pero para mi gusto ya está bien. Vamos a esperar que se dore del otro lado y así vamos a hacer con todos los bisteces hasta que hayamos terminado. Que ya nuestros bisteces ya están doraditos de los dos lados. Vamos a sacarlos. Huelen riquísimo. Y ahorita vamos a poner los demás. Ya nuestros espaguetis también ya están listos. Y ahorita vamos a presentar el plato. Bueno amigos, así es como ha quedado nuestro plato con los espaguetis y los bisteces. Espero que les guste la receta y por favor compártanla con sus amigos y familiares y denme un like y suscríbanse a mi canal. Gracias y hasta la próxima.